Diputada Marcela Rodríguez, en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que ya resulta redundante en este recinto repetir las clásicas consideraciones acerca de la importancia de la libertad de expresión, y nadie ha puesto en duda que hay una asociación inherente entre esta libertad de expresión y el sistema democrático. La discusión central es cuáles son las políticas de Estado, es decir, cuáles son las herramientas que deben utilizarse para potencializar esta posibilidad de que se robustezca el sistema democrático y la libertad de expresión. Por eso merece quizás destacarse que la libertad de expresión, y esto ya lo hemos dicho, tiene una particular protección, no solo en sí misma, sino porque también satisface otros derechos relacionados con ellos y propósitos políticos fundamentales para un Estado republicano y de derecho. La libertad de expresión es necesaria para que haya un debate público robusto, vigoroso, en el cual la ciudadanía pueda intervenir, incidir en los asuntos públicos, en los asuntos que interesan a la comunidad. También es necesaria para que pueda controlarse los actos de gobierno, pero no solamente, como se ha dicho, es una cuestión que hace a la expresión de los periodistas, que no es una cuestión que solamente hace a la prensa, sino que también hace a la posibilidad de que cada persona tenga mayores posibilidades para tener más información, para elegir su plan de vida y materializar su plan de vida de acuerdo con esta información, y además expresarse de acuerdo con el plan de vida que ha elegido. Este caso Kimmel, que ya ha sido citado varias veces, efectivamente lo que hace es marcarnos dos deficiencias en relación a la legislación vigente. Una es la que se mencionó en relación a la falta de proporcionalidad entre la adhesión de los bienes jurídicos que están involucrados, en este caso el honor, en los tipos de calumnias e injurias, y las sanciones previstas, que puede llegar hasta los 3 años de prisión. Pero por otro lado, y esto es importante destacarlo, identificó que había un problema muy grave en relación a cuál era la descripción, o mejor dicho, la falta de descripción de cuáles son los supuestos de derecho, es decir, los tipos penales en sí, que en la práctica judicial permite una constante confusión entre calumnias e injurias, y que además hace que la ciudadanía no pueda adecuar su conducta de acuerdo con el derecho vigente. Acá quiero decir justamente cuáles son las acotaciones que hizo la Corte por las cuales consideraba que se violaba el artículo 13 de la Convención Americana y el 9 también del llamado Pacto de San José de Costa Rica. Cito a la Convención cito a la Corte porque en esto creo que es una de las deficiencias graves del proyecto. Dice: en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penables. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre al campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afecten severamente bienes fundamentales como la libertad o la vida. Normas como las que aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delituosas, son violatorias del principio de legalidad establecidas en el artículo 13 de la Convención Americana. Esto en realidad venía de un caso viejo, que era un caso Castillo-Petruzzi, pero que Kimmel cita también. Ahora, lo interesante acá es que el Estado, cuando responde y asume la problemática como violatoria de la Convención, también dice
Y acá cito, permítame leer, señor presidente, lo que dice el Estado argentino. La falta de precisiones suficientes en el marco de la normativa penal que sanciona las calumnias y las injurias que impiden que se afecte la libertad de expresión importa el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas contempladas en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lamentablemente creo que es lo que estamos y seguimos incumpliendo. Este tipo de reconocimiento también lo encontramos en el mensaje por el cual la presidenta manda este proyecto de ley a este Congreso de la Nación. Con lo cual, esta única observación bastaría para concluir que el proyecto del Poder Ejecutivo, que hoy estamos discutiendo, dado que no modifica, en nada se ha modificado la descripción de los supuestos de hechos típicos, en realidad no cumple con las obligaciones internacionales que nos exige la Corte Interamericana con el caso Kimmel. La Corte nos dice, los tipos penales son vagos y ambiguos. Los tipos penales siguen siendo exactamente los mismos. Pero es posible ir más allá. La Corte también sostuvo que, si bien el honor es un bien jurídico reconocido por la Convención y que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, las sanciones penales, para ser admisibles, deben ser necesarias y proporcionales. En este sentido, y permítame nuevamente leer, dijo, en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Por eso, atacando la proporcionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo cuestiona en ese caso la razonabilidad de la pena de prisión, sino que también advirtió que las consecuencias del proceso penal en sí mismo, la inscripción en el registro de antecedentes, el riesgo latente de la posible pérdida de libertad, el efecto estigmatizador de una condena penal, más allá de que esto sea simplemente una pena, e incluso la pena misma, pueden ser una afectación grave en relación a la libertad de expresión. Y en este sentido, nuevamente insisto, creo que la Corte, el proyecto del Ejecutivo, se queda corto en relación a honrar la sentencia de la Corte Interamericana. Y esto lo podemos concluir de lo que leímos recién. El tipo de injuria sigue siendo tan vago como antes y viola el principio de estricta legalidad penal. Cuando se habla de proporcionalidad, no se hace únicamente referencia a la relación a el bien jurídico y la pena de prisión en cuanto a las conductas lesivas, sino también a todas las consecuencias del proceso penal. Y estas consecuencias del proceso penal siguen vigentes en el proyecto que nos envía la Ejecutiva. Por otra parte, quiero agregar un par de deficiencias que creo necesario remarcar. Alguna aclaración hizo la diputada Conti que en realidad el proyecto intenta incorporar como causal de exclusión de responsabilidad el tratamiento de asuntos de interés público y así pretende incorporar la doctrina de la Real Malicia, que fue básicamente elaborada por la Corte Suprema en el caso conocido de New York Times versus Sullivan, y que fue recogida por la Corte en todos estos antecedentes. Probablemente Patito fuera de los más conocidos. Y efectivamente, tal como lo reconoce la Corte, la doctrina de Real Malicia tiene una profunda raigambre constitucional, y esta doctrina, en tanto se refiere a el tratamiento de asuntos de interés públicos, involucrando e incluso lesionando el honor de funcionarios públicos, figuras públicas,
o particulares involucrados en asuntos públicos no puede generar particular responsabilidad, dado que el afectado, siempre y cuando el afectado no acredite que se afirma un hecho falso o inexacto o que obró con conocimiento de la falsedad de la información o con notoria despreocupación por el control de la veracidad. Por supuesto que la referencia a funcionarios, figuras públicas y particulares involucrados en asuntos públicos no es azarosa. Lo que se trata es de ver cuáles son los mecanismos de protección diferenciada. Es decir, que la ciudadanía puede tener preservado su derecho al honor mientras esas personas están más expuestas al control de los medios de comunicación, y hay un doble estándar que está emitido, de manera tal de permitir un debate más robusto, más vigoroso y más desinhibido, justamente en lo que hace a control